pero yo estoy seguro que si al jefe, al dueño, al patrón de una pequeña empresa, tú le muestras lo que le puede, por ejemplo, costar el hecho de que el día de mañana Juanito, que despachaba en la tiendita, se vaya porque está cansado, porque ya no puede, y resulta que habían tres clientes que iban a esa tiendita específicamente porque Juanito los atendía súper bien, pues el día de mañana dejan de comprar ahí porque pues ya no está Juanito, porque resulta que hay un nuevo chavo que ni siquiera sabe quiénes son, que no se aprenden los nombres. Entonces, ese tipo de cosas cuando le mostramos al pequeño empresario ese tipo de cosas, aunque tenga o no tenga una de recursos humanos, se va a dar cuenta que hay un impacto en lo que hace o deja de hacer la gente, ¿no? En el negocio. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca, y en este podcast hablamos sobre experiencia del colaborador e innovación en recursos humanos. Me acompaña el día de hoy Gerardo. A Gerardo lo conocí hace algunos meses cuando platicamos sobre su rol en el periodismo para el trabajo en general y eso cómo tiene una implicación fuerte en recursos humanos. Pero bueno, dejaré que él nos hable un poco más al respecto. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Toño, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, qué gusto pues, convivir contigo, con tu audiencia y pues encantado de participar, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación, Gerardo. Y bueno, como siempre empezamos los episodios aquí en HR Young Thinking. Platícanos un poco de quién eres, qué haces y pues cómo has llegado hasta acá. Pues, buena pregunta, Toño, por azares del destino. Si retorno y muchas veces que me han hecho la misma pregunta, yo siempre les digo, bueno, me hubiese encantado que en la universidad me platicaran que existía este universo. Creo que la fuente de recursos humanos de un tiempo para acá ha venido cobrando mayor relevancia en medios de comunicación y en general los temas del mundo del trabajo, ¿no? Antes creo que la cobertura era muy alineada a esa cobertura muy dura, ¿no? Muy tema de política pública, Ujú. mucho tema de cifras, pero no se abordaba todo el mundo que hay detrás de el trabajo, ¿no? Em, y llegué por azares del destino porque cubrí el proceso electoral en el financiero en el 2018, unos cuantos meses, era un proyecto temporal. Empecé a buscar oportunidades de empleo y bueno, se abrió la posibilidad en El Economista. Cuando me dijeron que era la fuente de recursos humanos, la verdad es que yo estaba en blanco y encontré No te todo un mundo. entusiasmó No, tanto. no me entusiasmó tanto, más allá del cambio y lo que implica tener algo ya más estable, ¿no? Sí. Pero, o sea, sí, debo ser honesto, pero digo, después de casi 5 años de escribir estos temas, es algo que me encanta, me apasiona, le he encontrado de verdad un sabor increíble a la fuente y bueno, ahí estamos todos los días escribiendo pues, con mucha pasión, ¿no? Y aprendiendo, porque definitivamente es una fuente donde no se deja de aprender, todos los días hay algo nuevo. Aprendo mucho de ustedes cuando platico con ustedes y creo que son de las bondades que da la fuente, ¿no? Ujú. Sí, pues qué padre, qué padre, Gerardo. Yo creo que muchos acabamos en recursos humanos así y le vamos agarrando mucho cariño. Le vamos agarrando mucho cariño a la función y al ecosistema. Oye, dos cosas. La primera es, ¿cómo ves tú esta transición? Y yo también lo identifico, de una fuente bien dura donde casi mucho eran como malas noticias, ¿no? Mm. Tasas de desempleo, altas jornadas de trabajo, se hablaba mucho o se compara todavía incluso mucho con lo desarrollados que están los esquemas de trabajo en Europa, en Estados Unidos, pero más desde una óptica medio, pues que aquí estamos muy mal, ¿no? Y Pesimista. ahora yo también he visto pues muy inspirador lo que ustedes hacen en El Economista, pero en otras fuentes y además también una mega apertura, bueno, este espacio es prueba de ello, ¿no? De que cualquier persona puede hacer valer su voz ante una audiencia y pues hasta flexibilizar eso. Y eso lo quisiera conectar con el tema de la relevancia que dices que el mundo del trabajo ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. ¿Cómo has visto tú esa evolución y por qué crees que ha cobrado tanta relevancia conocer y documentar más sobre el mundo del trabajo?
Mira, qué interesante pregunta, Toño. Y ayer en algún punto lo comentaba en un evento, es digo, al menos cuando empecé a cubrir la fuente, y digo en broma, todo era monte, ¿no? O sea, parecíamos a veces llaneros solitarios, Ujú, quienes estábamos en una fuente especializada como Capital Humano. Eh, y de un tiempo para acá, pues hemos visto cómo se ha dado más jugada en los medios de comunicación en torno a esos temas. Creo que hablamos de distintos factores, pero sin duda el más fuerte, me parece que sí fue la pandemia, en cuando nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el tema del teletrabajo, cuántas horas estábamos trabajando, invirtiendo en una oficina, en traslados, y de pronto ese desequilibrio que teníamos con la vida personal, ¿no? O sea, cómo el trabajo nos iba alejando. eh, a ver, muchos de estos temas ya se venían abordando antes de la pandemia, simplemente la pandemia fue como cuando nos quitaron, yo creo que a todos las gafas y vimos una realidad, ¿no? Y también vimos, por ejemplo, la realidad de personas que pues no pararon durante la pandemia, ¿no? Que tenían que seguir llegando a los centros de trabajo, o sea, gente o sea, trabajadores por los cuales no se frenó hasta cierto punto la economía, ¿no? De estas empresas esenciales. Entonces, nos dimos cuenta de todo eso y creo que la pandemia fue lo que terminó de dar, digamos, ese empujón hacia enfrente de platicar sobre todo lo que ocurre o lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, no desde la perspectiva del trabajador, como desde la propia perspectiva de las empresas y, por supuesto, de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Y definitivamente otros factores que yo creo que han impulsado esta parte pues es el relevo generacional, ¿no? Creo que cuando nosotros platicamos con nuestros padres, nuestros abuelos, la concepción del trabajo, la manera de ver el trabajo era muy distinta, ¿no? Pero también si vemos lo que hay detrás de cómo se veía el trabajo en esos momentos, pues ahí podemos explicar muchas cosas, incluso yo diría hasta muchas enfermedades que hemos visto en familiares, ¿no? Porque creo que el trabajo o este exceso a veces de trabajo o esta cultura que teníamos de vivir para el trabajo, en buena medida se ha traducido también en afectaciones a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, al ver eso y tener una generación que es un poco más consciente, que al final dice, ok, sí es bueno trabajar porque es bueno, lo necesitamos, creo que todos necesitamos al final de cuentas el ingreso que nos da el trabajo, pues ujú. también es bueno que tengamos esa conciliación con la vida personal, también es bueno que tengamos salud. eh, y en los negocios se ha dado esa apertura también y a medida que recursos humanos ha ido entrando más en un lenguaje de negocios, también en algunos negocios se han dado cuenta pues al final de cuentas no puedes tener una fuerza laboral, más bien no puedes tener una empresa rentable con una fuerza laboral agotada, no puedes alcanzar tus objetivos con una fuerza laboral que no está comprometida con el trabajo, y nos hemos dado cuenta cómo impacta la gestión de talento en indicadores claves, ¿no? Y cómo puede impactar incluso en el propio negocio. Entonces, creo que todos estos factores han venido justo a poner en el centro del debate los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo y por eso también se le ha dado mucho mayor difusión y mucho más atención a eso, ¿no? Nosotros lo hemos visto desde acá, desde la sección, como mucha información que antes encontrabas en pocos medios, ahorita ya es más probable que la encuentres en diversos medios, ¿no? Entonces, ahí está, creo que nos hemos dado cuenta que los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo son muy importantes, porque al final de cuentas creo que en alguna medida seamos emprendedores o seamos trabajadores independientes, pues en alguna medida somos trabajadores y lo que Sí. ocurre con el mundo del trabajo nos impacta, ¿no? Entonces, tiene esa chispa, ¿no? Los temas laborales que impactan a la mayoría de la población, ¿no? Sí, 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 coincido completamente contigo. Y déjame nada más comentar esto. El primer punto que tocaste es como que ampliar las perspectivas de documentar este tipo de información. Te reitero, antes se veía mucho desde la perspectiva de la empresa y si quieres, ¿no? Tantito de las mejores prácticas o de las afectaciones normativas hacia las áreas de recursos humanos, ¿no? Y yo creo que coincido a partir de la pandemia, tal vez un poco antes, y ahorita le entramos al tema del relevo generacional.
se empieza también a transitar hacia una perspectiva hacia la persona, hacia el trabajador y qué es lo que el trabajador busca o necesita, ¿no? Ni siquiera es que lo busque. Fíjate, ayer hablaba con una colega y decía, hablábamos sobre la importancia, por ejemplo, de la salud mental. Y decía, bueno, es que, por ejemplo, la NOM 35 trajo algunos elementos sobre la mesa aquí en México. Por quien no lo sabe, esta norma busca identificar y canalizar los factores de riesgo psicosocial que detonan estrés, ansiedad en el trabajo. Y decía, eh, uno tiene un estereotipo, ella trabaja en una empresa predominantemente masculina y de ingenieros. Uno tendría el estereotipo que esa gente, ¿no? No por, no por menospreciarlos, no buscaría este tipo de ayuda, pero no, la verdad es que cuando se los pusimos sobre la mesa, muchos empezaron a decir, bueno, en primer lugar es la primera vez que escucho sobre esto, pero vaya que empezaron a demandar esos servicios. Más bien la oferta tuvo que llegar para que tuviéramos que generar esa demanda, aunque la demanda ya estaba ahí. Y la perspectiva de recursos humanos centrada en la persona, pues ha venido a cobrar mucho mayor fuerza. Y yo creo que también la documentación y la comunicación y la información en torno a ello, ¿no? Ya no es, por ejemplo, antes típicamente quien leería algo así sería el director de recursos humanos, ¿no? ¿no? Si bien nos va, porque quiere enterarse de lo que está pasando en el entorno y de cómo lo que está pasando o lo que él puede hacer puede tener un impacto en el negocio. Si quieres, también el líder de negocio o el empresario, que empezaría a buscar como que cuáles serían las mejores prácticas para volver más productiva su empresa, cosa que lo has visto. Y yo he visto mucho más artículos y cómo documentan casos, también para el líder de recursos humanos y para el empresario, pero con una perspectiva hacia la persona, ¿no? ¿Qué quiere tu población? ¿Qué están buscando? ¿Por qué se está yendo la gente? ¿No? ¿Qué es la gran renuncia? ¿No? ¿Qué es la renuncia silenciosa? Y todas esas cosas que tal vez antes pues no eran tan importantes porque se dejaba de lado esta perspectiva. Design Thinking, fíjate, lo explica muy bien, habla de tres círculos. El círculo de lo factible, de lo viable y de lo deseable. Típicamente siempre se habla de lo factible, o sea, lo que podemos ¿Mm? hacer tecnológicamente, de lo viable, que podría ser, digamos, la cachucha del de recursos humanos, de lo viable, aquello que haciéndolo, pues nos vuelve rentable el negocio, que sería la cachucha del director o del empresario, y el diseño puso el círculo de lo deseable, o sea, ¿qué es lo que quiere tu usuario? Y creo que abordas bastante bien estas tres perspectivas de por qué vale la pena documentar el mundo del trabajo, Gerardo. Y luego hablaste de un tema interesante que vaya que nos daría como para 20 episodios, pero vamos a acotarlo el tema del relevo generacional y de que ello ha puesto en manifiesto también la necesidad de empezar a hablar de manera más intencional sobre el tema del trabajo. ¿Cuáles tú crees que son como las exigencias o las diferencias? Yo te pongo la primera, ¿no? Te decías cómo hablábamos con nuestros papás y nuestros abuelos del trabajo como algo, pues no solo indispensable, sino hasta sagrado, ¿cierto? Claro. Como no, cuida mucho tu trabajo o incluso una aceptación, ¿no? De, pues es trabajo, así es, ¿no? Y se tiene que hacer. Y eso se vino a retar un poco con las nuevas generaciones. En la perspectiva del periodista, ¿cuáles son como esas principales características ya traducidas al mundo del trabajo? Es decir, ¿cómo ello ha impactado el mundo del trabajo desde tu perspectiva? Pues mira, Toño, creo que hemos dejado de normalizar algunas cosas. Las nuevas generaciones traen mucho ese chip de ya no normalizar ciertas cosas. Y creo que tú dabas un punto bastante interesante. Si nos vamos atrás, crecimos viendo caricaturas donde nos plasmaban lo tóxico que podía ser el mundo del trabajo y lo que se llegaba a tolerar porque pues era el trabajo, ¿no? Así como tú bien lo dices. Hace poco en una conferencia yo les decía, bueno, yo recuerdo mucho al señor Rajuela cómo trataba a Pedro Picapiedra, ¿no? Y uno se pregunta por qué carambas Pedro Picapiedra nunca renunció, ¿no? O intentaba renunciar y ahí seguía, ¿no? Trabajando con el señor Rajuela. Y es por eso, porque para empezar el trabajo se concebía como un trabajo para toda la vida, ¿no? Y en segunda, se privilegiaba justo el hecho de tener trabajo por encima de otras cosas, ¿no? Ujú. Y normalizábamos esos ambientes laborales malos, y normalizábamos los malos liderazgos, y normalizábamos el que el trabajo no nos diera esa conciliación con la vida personal, normalizábamos sacrificar espacios personales, en fin,
normalizamos un sinfín de cosas y creo que lo que vienen las nuevas generaciones básicamente a decir es que pues no, no es normal. O sea, si así funcionaba bien, pero no era normal, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el principal cambio. Y ya hablando un poco más de cómo se concibe el trabajo, me parece eh, que las nuevas generaciones nos han venido también a poner en manifiesto de que está bien, la retribución económica es buena, y ahorita haré una acotación de eso, pero hay como otras cosas en torno al salario que también son importantes, ¿no? O sea, de nada sirve que yo gane bien si no tengo salud. De nada sirve que yo gane bien si no tengo espacio, por ejemplo, para convivir con mi familia, con mis padres, con los amigos. De nada sirve que yo gane bien si estoy en un mal ambiente de trabajo. Entonces, básicamente vamos viendo cómo otros elementos van tomando valor en cuanto a lo que espera el trabajador. Y ya vamos viendo más de es que es el trabajo y eso es lo que me toca. Vamos viendo un deseo más por una experiencia, ¿no? Durante el trabajo, ¿no? O sea, al final que el trabajo te deje una buena experiencia, que tú te levantes en las mañanas y digas, quiero trabajar, o quiero conectarme, y que no digas, híjole, apenas es martes, ¿no? ¿Cuánto falta para el viernes? Entonces, un poco vamos por ahí, ¿no? Y creo que es el cambio de paradigma. Y una acotación que decía, bueno, hay que hacerla porque yo he escuchado mucho ahorita que la gente dice, bueno, no, es que ahora lo que la gente quiere es nada más desarrollo de carrera, hoy es que la gente nada más quiere propósito, hoy es que la gente nada más quiere flexibilidad, y olvidamos temas básicos, por ejemplo, como el tema de la remuneración. Entonces, yo diría, no hay que irnos a un extremo, ¿no? O sea, tampoco con flexibilidad o con propósito de vida o con estos temas, pues se surte la despensa, ¿no? Entonces, hay que ser también, no hay que irnos a los extremos, o sea, no es que el salario ya no importe, no, por supuesto que importa y sobre todo en un contexto inflacionario como el que hemos tenido. Simplemente no hay que olvidar los otros elementos. O sea, un poco lo que Ujú, quiero decir es que, en esa oferta de valor que ahora hay que tener para el talento, porque es lo que el talento está demandando, en esa oferta de valor, pues no hay que procurar un equilibrio, ¿no? ujú. No irnos a los extremos, y tampoco decir yo, "Ey, es que ya les pago súper bien, ya no hay que hacer otra cosa". Y tampoco decir, bueno, es que ya ofrezco esto y ya el salario ya no es importante, ¿no? Entonces creo que conservar un equilibrio en ese aspecto, pero un poco creo que el cambio va por ahí, Toño. Balancear eso y poner sobre la mesa las expectativas del colaborador para Claro. brindarle una buena experiencia. Y aquí me gustaría entrarle un tema bien, muy interesante que sé que tú has documentado muy bien, porque este tema, ahorita digamos esto que estamos hablando, ¿no? De que las nuevas generaciones impulsan más la experiencia y quieren más propósito. Vaya, es algo que igual yo he venido estudiando y de hecho a eso me dedico desde hace 4 años y que funciona bien. A ver, ¿cómo podemos aterrizarlo? Es un tema, vivimos en una era de experiencias y todos, tú, yo, todos los que nos escuchan, son usuarios de distintas experiencias. Desde nuestros teléfonos, nuestros equipos de cómputo y todo lo que hacemos se basa en un diseño muy intencional de esas experiencias, cualquier aplicación, etcétera. Y sin embargo, hay una brecha muy grande con la experiencia que podemos tener en el trabajo. La idea del tema de experiencia del colaborador es ir un poco cerrando esa brecha a partir del diseño intencional de las experiencias que le brindamos a nuestros empleados. Y esto, a pesar de que suena muy bonito y de que está muy bien posicionado otra vez en otras latitudes, en mercados en donde eh, creo que aquí también ya, pero en donde el talento es más escaso o más proclive a irse por no tener una buena experiencia, volteamos hacia México en concreto, pero es algo que se replica en varios países de Latinoamérica, en donde yo sigo escuchando jóvenes, ¿no? Gente de veintitantos años que apenas se están incorporando y que tal vez por una herencia o un estereotipo o una imagen que vieron de sus papás, ¿no? Todavía tienen como ese cariño a trabajar de más, ¿no? A poner la milla extra. Y entonces aquí yo te preguntaría, ¿qué tanto se ha avanzado? Tú dijiste la pandemia nos vino a quitar las gafas, cosa que coincido,
Pero también después de que pasó lo peor de la pandemia o de que ha pasado la pandemia, pues muchas empresas, algunas, no sé qué tantas, ¿no? Y ahí también tu óptica me ayudará, pues han regresado como al business as usual. Y entonces el tema gigante aquí es qué tanto es la flexibilidad, la, eh, la compensación o la propuesta de valor al empleado, la experiencia del empleado y la marca empleadora una aspiración, que tanto siguen siendo una aspiración por un lado, es decir, el estado del Ujú. arte, si quieres, empezamos por eso, pero también después, qué tanto queremos llegar allá y qué tanto nos está costando, ¿no? Pues mira, es un excelente planteamiento, Toño. Mira, creo que hemos avanzado mucho en el tema de ser más conscientes. Creo que en el tema práctico vamos un poco más rezagados, ¿no? Y lo platicamos antes de entrar al aire, cómo México va atrasado en algunas discusiones, no solo con Europa o con economías avanzadas, incluso con economías latinoamericanas, ¿no? O sea, en Chile están discutiendo ya reducir la jornada ni siquiera 43, 40 horas. Colombia acaba de reducirla también. En México apenas vamos a entrarle al debate, ¿no? Entonces, vamos atrasados en muchos temas. Creo que mucho tiene que ver con el tema económico y tú lo mencionabas muy bien. Eh, Aún seguimos todavía, o la población trabajadora todavía sigue, o sea, sí consciente de que hay cosas que no están bien, que hay cosas que no son normales, que hay cosas que deberían cambiar, pero todavía vemos personas que dicen yo prefiero quedarme aquí a estar en la calle en un proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la propia economía del país. Eh, Nosotros siempre hemos dicho acá en la sección que México no vivió una gran renuncia como la que vivió Estados Unidos, o sea, y si la vivió fue en perfiles muy acotados, ¿no? O sea, creo que en un contexto de pandemia y en un país como México, el de pronto decir, ¿sabes qué? Yo me voy y nos vemos, no me importa no tener trabajo mañana, era un privilegio realmente, ¿no? O sea, Sí. que nadie podía, o era muy complicado que a nivel general se diera ese fenómeno. Lo que sí siento que ha ocurrido en México es una renuncia silenciosa, ¿no? O sea, creo que en México, y ahí es donde lo podríamos ver, en cuánta gente está realmente hoy satisfecha con su trabajo y comprometida con su trabajo, ¿no? Porque eso sí, a lo mejor somos más conscientes, preferimos, si es que no tenemos o el trabajo no cumple nuestras expectativas, estamos en un mal ambiente, preferimos estar ahí porque es mejor tener ese ingreso a no tenerlo, pero entonces no estamos al 100, no estamos ni comprometidos, no estamos satisfechos, no recomendamos la empresa. Es más, si podemos, le decimos a una persona, sabes que ni te postules. Y creo que estamos un poco más en ese hueco que es incluso más complicado de medirlo, ¿no? Porque no hay una estadística seria como la que puede haber, por ejemplo, para las tasas de renuncia, ¿no? Pero Ujú. bueno, que me parece que ahí estamos en ese hueco. Sí, creo que es un deseo en una economía como la de México, es un deseo tener una buena experiencia en el trabajo, es un deseo es trabajar en una empresa que tenga las mejores prácticas, pero al final queda en el deseo nada más, ¿no? O sea, Sí. aún seguimos privilegiando mejor el tema del ingreso que todo lo demás que venga, ¿no? Eh, es una transformación cultural que seguramente pasará muchos años, pero creo que si no hacemos nada, nos tomará mucho más tiempo, si es que se da de manera orgánica, ¿no? O sea, y un Ujú. poco lo que quiero decir con esto es, hay que empezar a tomar acciones. Yo no, o sea, no estoy diciendo que el día de mañana nos vayamos a marchar al ángel, ¿no? Para exigir que haya un cambio completamente. Ujú. Lo que sí siento es que deberíamos empezar a impulsar ciertas discusiones, y un tema que yo creo que podría ayudar muchísimo es visibilizar el impacto que tiene en el negocio. A ver, las empresas son negocios, ¿no? O sea, nadie pone una empresa por beneficencia pública, Sí. y aunque ahorita hay una discusión, y un discurso, una narrativa tremenda por querer hacer ver que hay un impacto social de una empresa, pues el negocio se concibe como un negocio, ¿no? O sea, realmente yo no creo que haya alguien en estos momentos o cuando se está diseñando el modelo de negocio pensando a ver en el impacto positivo social, no, se piensa primero en la rentabilidad, eso es obvio, ¿no? Entonces, si al negocio le importan los números,
Entonces hay que aprender a hablar el lenguaje de los números y decirle al negocio por qué es importante todo lo que tiene que ver con la gente, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta tener un trabajador desmotivado? A eso sí hay estadísticas que lo confirman. ¿Cuánto nos cuesta que una persona el día de mañana se vaya, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta que tengamos una vacante mucho más tiempo activa del tiempo necesario? Porque la gente no quiere postularse porque tenemos una mala reputación como marca, ¿no? Entonces, cuando aprendamos a hablar ese lenguaje de negocio, se van a impulsar muchísimas cosas, ¿no? Porque Ujú, creo que independientemente de que sí debe de haber un cambio por humanismo, que ciertamente creo que hay muchas cosas que se deberían de mejorar tan solo por el hecho de que somos humanos, hay muchas cosas que no avanzan precisamente porque el negocio no tiene la manera o al negocio no se le ha mostrado dónde está el número, ¿no? O sea, sí. dónde está el retorno de inversión en cuanto a ofrecer, por ejemplo, esquemas de trabajo flexibles, en cuanto a ofrecer beneficios superiores a los de ley, en cuanto a tener gente comprometida, gente satisfecha. Entonces, creo que cuando aprendamos a evidenciar cosas con números, vamos a ver un cambio bastante tremendo en distintas empresas y para cualquier tamaño, ¿no? O sea, porque también creo que eh, uno de los desafíos, pues es que al final más del 90% de las unidades económicas en el país, pues son MIPYMES, que en ocasiones no Ujú. tienen un área de recursos humanos, pero yo estoy seguro que si al jefe, al dueño, al patrón de una pequeña empresa, tú le muestras lo que le puede, por ejemplo, costar el hecho de que el día de mañana Juanito que despachaba en la tiendita se vaya porque está cansado, porque ya no puede, y resulta que habían 3 clientes que iban a esa tiendita específicamente porque Juanito los atendía súper bien, pues el de mañana dejan de comprar ahí porque pues ya no está Juanito, porque resulta que hay un nuevo chavo que ni siquiera sabe quiénes son, que no se aprende los nombres. Entonces, ese tipo de cosas cuando le mostramos al pequeño empresario ese tipo de cosas, aunque tenga o no tenga un área de recursos humanos, se va a dar cuenta que hay un impacto en lo que hace o deja de hacer la gente, ¿no? En el negocio. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú haces, ¿cierto? Porque, vaya, para muchos profesionales de recursos humanos, y así que podemos nombrarlos, es relativamente sencillo allegarse del conocimiento que ustedes publican o en cualquier otra fuente para conocer qué sucede en el ámbito, ¿no? Lo que está pasando justo en los mejores prácticas, etcétera. Pero para ese pequeño empresario que de repente ve las noticias o que de repente entiende, pues sí, como que la función de recursos humanos queda como en una, no es prioridad, ¿no? No es prioridad y sí coincido en que no se tangibiliza el valor que puede llegar a tener. Eh, y yo creo que sí, para allá vamos, o sea, necesitamos impulsarlo más, pero también acercarlo más. Y yo creo que esa es una labor que ustedes hacen bastante bien, acercar ese conocimiento, ese valor hacia poblaciones que tal vez no lo han buscado o no lo han querido encontrar, digamos, de manera tan intencional y sí traducirlo. Y fíjate que eso es también muy común en líderes, en personas de recursos humanos, ¿no? Todo mundo quiere tener una buena experiencia o brindarle una buena experiencia a sus colaboradores, ¿no? Y desde nuestras áreas sabemos que coincidimos contigo en que puede llegar a ser un fin en sí mismo. De hecho, es un fin en sí mismo que la gente pues se la pase mejor o de la mejor manera posible en su trabajo, pero que al negocio pues se le necesita traducir en algo, Claro. ¿no? En retención, en disminuir la rotación, en aumentar la productividad, en mejorar la satisfacción de los clientes, en mejorar las ventas, etcétera. A ellos se les tiene que transformar en algo. De hecho, cuando hablamos siempre de nuestro marco de diseño de experiencia del empleado, el punto número uno es para qué lo quieres hacer, no es nada más porque sí, ¿no? Porque además eso después se tiene que traducir en una autorización presupuestaria. Oye, necesito invertir tanto porque eso tengo la expectativa de que me genere este retorno. Y, y es ahí donde muchas veces no lo podemos hacer. Oye, Gerardo, hay dos temas importantes que me gustaría platicar contigo respecto del estado del arte del trabajo en México. Los dos temas son salud mental y el segundo tema es flexibilidad laboral. Y un poco los conecto con esto que te acabo de plantear, ¿no? Parecieran dos cosas súper importantes, pero
que todavía están en un segmento de la población como muy, pues por decirlo de alguna manera, muy privilegiado. Empresas, primordialmente empresas del conocimiento o de servicios, ¿no? Lo que comúnmente y en el argot cotidiano se les conoce como godines, ¿no? Pero empresas digamos, mucho más operativas, tal vez no lo han adoptado tanto, sobre todo el tema de la flexibilidad, ¿no? Pensemos en una industria pues le cuesta el doble o el triple el tema de flexibilidad cuando sus procesos productivos implican una presencia física de una cierta cantidad de mano de obra para poder, pues sí, producir un bien. Y entonces eso acota mucho quienes pueden adoptar esquemas de flexibilidad contra quienes no, pero también pues genera este sentido como inequitativo, ¿verdad? De, oye, ¿por qué ellos sí y yo no? El año pasado colaboramos con una empresa que tenía ese sentido como de, pues, de separación entre los que estaban en áreas de staff y los que estaban en áreas productivas que no gozaban de teletrabajo, que no descansaban los viernes, que, ¿no? Que tenían horarios de 8 o 9 horas por el tema de la industria, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido ahí tu experiencia y si coincides o no en que es un tema como de privilegio y hacia dónde tendríamos que ir? No, coincido totalmente, Toyo, y de hecho, algo que en lo que hemos insistido muchísimo en la sección como tal es que pues hay que ampliar la conversación, ¿no? Si nosotros al hablar de flexibilidad en el trabajo, lo único que pensamos es en teletrabajo o trabajo híbrido, pues estamos dejando fuera a más del 90% de la población ocupada que no puede hacer teletrabajo, ¿no? Y si no pensamos en esas personas, creo que estamos generando todavía una desigualdad más grande, una brecha más grande entre quienes pueden hacer trabajo remoto o entrar a estas tendencias de ser nómadas digitales y entre quienes pues simplemente no pueden trabajar desde casa porque resulta que la línea de producción no te la puedes llevar, ¿no? Entonces, Claro, creo que hay un desafío importante en ampliar la discusión y algo en lo que insistimos mucho es que a lo mejor y no puedes ofrecer teletrabajo, pero sí hay otras alternativas de trabajo flexible que puedes pensar, ¿no? Para que nadie se quede atrás. Creo que como trabajadores, pues obviamente también tenemos que estar conscientes y que en qué puesto de trabajo estamos, si se puede o no se puede, pero eso no significa que no podamos, digamos, de pronto tener flexibilidad en horarios, flexibilidad en cuanto a cómo trabajamos, a lo mejor y el dónde es donde podría quedar un poco el digamos, el límite. pendiente, el límite, pero sí, o sea, sí hay formas de hacerlo, ¿no? Y creo que en la medida que avancemos también en eso, podremos a lo mejor y tener empresas mucho más productivas. Por ahí el Instituto Mexicano para la Competitividad mostraba cómo las empresas que tienen menores horas de trabajo son incluso las que generan mayor Producto Interno Bruto. Y entonces creo que ahí es donde está el desafío sobre todo para puestos operativos, de entender que muchas veces las horas que trabajas, el hecho de que una persona trabaje 8 horas no significa que seamos más productivos, ¿no? En contrario, si llegamos de pronto a tener este exceso en jornadas, pues incluso nos puede generar una baja en el rendimiento, ¿no? Ujú. Pero, pero me parece que sí, hay que ampliar la discusión, definitivamente es algo que quedó pendiente. Yo veía durante la pandemia todo el mundo platicando el teletrabajo, qué padre, qué genial, y se nos olvidaba que, por ejemplo, el repartidor que nos llevaba la comida, ¿no? Pues resulta que remotamente podía trabajar desde casa, ¿no? Y ahorita que platicamos, veo muchas empresas preocupadas que si el trabajo híbrido, que si esto, que si cuántos días, y pocos preguntándose, oye, pero resulta que el guardia de seguridad que abre la puerta tiene que venir los 5 días de la semana, aunque vengan 2 o 3 días los demás, ¿no? Entonces, hay que pensar en cómo extendemos la flexibilidad. Y también algo que en lo personal yo siempre he dicho, bueno, y lo digo porque aparte no salgo mucho de casa, estoy trabajando desde casa, tengo ese privilegio, pero cuando tengo que salir de casa entre semana, yo honestamente uso el metro, ¿no? Bueno, cuando a mí me toca cubrir eventos que tienen horario de oficina, yo la sufro un montón porque voy en el modo sardina. Y yo lo que Ujú. siempre he dicho, si tú le cambias el horario a una persona,
que no tenga que entrar a la misma hora que entran todas las personas que están trayendo a la zona de oficinas, de verdad le cambias la vida. O sea, 1 hora o 2 horas, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Como la Ciudad de México, 1 hora o 2 horas de diferencia de verdad marcan muchísimo, muchísima distancia en cómo viajas, ¿no? Sí. Y en cómo Este, vives y en cómo y en trabajas y en cómo cómo vives todo. y en todo, ¿no? O sea, porque Ujú, también algo que no hemos pensado muchas veces es que a veces el tema de los horarios también influye en el estado de ánimo, ¿no? O sea, tú sales de tu casa, encuentras el transporte público atascadísimo, ujú. vas pensando en que no te vayan a dar la cartera, el celular, este, y llegas al trabajo ya con esa carga emocional que muchos dicen, oye, es que no deberíamos de llevar las cosas personales al trabajo. Bueno, es que es imposible, somos seres humanos, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas sí hay que pensar en cómo extendemos la flexibilidad a estas personas para que nadie se quede atrás y para que también la flexibilidad mejore la vida pues de todos, ¿no? Y no solo de algunos. Eso por un lado. Y en el tema de salud mental, también coincido plenamente contigo. Creo que muchas empresas apenas están viendo cómo se aplica la norma 035 cuando llevamos tiempo ya viendo eso. Y en este sentido, Toño, creo que hay dos tipos de organizaciones, porque lo hemos visto en general con todas las reformas laborales o con todas las nuevas regulaciones que han surgido. Hay empresas que para que algunos temas no son nuevos, ¿no? Simplemente en estos momentos se están viendo que hay que ajustar para cumplir con la ley, pero en esencia ya no es nuevo el tema, ¿no? Pero para la mayoría de las empresas, cuando se habló de la norma 035 era como de, caray, ahora ¿por qué estamos hablando de esto, no? Entonces, apenas se está empezando a aplicar y en empresas que realmente tienen la intención o han visto, pues, dónde está el punto fino de la salud mental en el trabajo, ¿no? Pero vamos muy lento. Efectivamente creo que tiene que ver algo más con un tema a veces corporativo y ahí creo que hay también un desafío de llevar la cultura organizacional. Yo de verdad he visto oficinas corporativas preciosas, hermosas, pero cuando tú preguntas cómo está la planta no te saben ni siquiera responder, ¿no? Y lo más probable es que eso de tener los snacks ahí, eso de tener el Xbox para jugar es eso que está muy padre en el corporativo muchas veces no se vive a nivel de campo y eso explica por qué en ocasiones pues la mayoría de la fuerza laboral de una empresa pues simplemente no está satisfecha, no está comprometida y al contrario tiene este sentimiento de inequidad, ¿no? O Sí, sea, entiendo que mi trabajo no lo puedo hacer en una oficina, pero ¿por qué yo no tengo o no, por qué no vivo la misma cultura que se está viviendo allá en corporativo, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que ahí hay brechas muy importantes que hay que ir cerrando. Algunas que siento que se han promovido hasta cierto punto por un tema de retención de puestos clave, pero que hoy después de la pandemia nos damos cuenta que no están bien. Ahí Mercer Marsh nos evidenciaba cómo, por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores era, o más bien todos los servicios de cobertura de salud estaban como más acotados al sector ejecutivo que al Ujú, operativo, ¿no? Y, en fin, toda la cobertura de salud adicional que puede tener una empresa, wellness, seguro de gastos médicos mayores, seguros de gastos médicos menores, orientación, perdón, terapias psicológicas, en fin, todo esto que puede ofrecer adicional una empresa en temas de salud lo tenían mucho más los ejecutivos que el personal operativo. Y después de una pandemia nos dimos cuenta que los más desprotegidos en salud, pues fue el personal operativo, ¿no? Que no pudo quedarse encerrado en su casa, ¿no? Entonces, ujú, eh, entiendo que no fue de mala onda, sino que simplemente era ujú. un parte del modelo de retención, ¿no? Necesito retener a mi personal ejecutivo porque es el que diseña la estrategia por lo que queramos, pero oye, resulta que ya generamos una brecha muy grande entre el ejecutivo y el operativo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer que el operativo pues también tenga ciertos beneficios que tiene el personal ejecutivo, sobre todo en un tema tan delicado como es la salud, ¿no? Y creo que hay discusiones muy interesantes en esa parte, Toño, de ir cerrando brechas, ¿no? Definitivamente hay brechas que ya en estos momentos no se justifican, eh,
creo que en algún momento fueron generadas por temas de retención, como es el caso de estos beneficios en salud, pero que hoy en día ya tenemos entonces que replantear, ¿no? Hacia, entonces, ¿cuál pueden ser esos nuevos esquemas de retención que no generen una inequidad en temas que son tan importantes como es el tema de la salud, ¿no? Y así Claro. podríamos abordar muchos más. Punto por punto podríamos irnos. Hay que ampliar el concepto que nosotros mismos tenemos de flexibilización. Fíjate, ahorita dijiste algo que qué bueno que lo dijiste tú, que nosotros repetimos constantemente. Nosotros desde la función de recursos humanos históricamente tenemos dos grandes sesgos, ¿sí? Para implementar, para plantear e implementar cualquier tipo de estrategia. Por ejemplo, esquemas de compensaciones. El primero es de quien detona esta estrategia en su cabeza, el profesional de recursos humanos, el líder de compensaciones, el de prestaciones o lo que sea, con el principal incentivo de favorecer hacia su jefe y hacia arriba, ¿cierto? Ujú. Que y yo no sé, incluso tú dijiste que es un tema de retención de puestos claros, yo no sé si en algún momento pasa por su cabeza eso, pero lo que sí me queda claro, porque yo fui esa persona, es que lo Ujú. haces más con una óptica de qué me beneficia a mí y qué Claro. beneficia a los de arriba, en primer lugar, y qué beneficia de manera amplia y generalizada a la población de mi organización. Y el segundo gran sesgo que tenemos es el producto de caja, ¿no? Aquí sin atacar a ninguna aseguradora, por supuesto, pero que tienen un producto corporativo que ellos utilizan toda una serie de indicadores más bien de carácter como de actuariales, ¿no? En donde evalúan la Ujú. siniestralidad y la viabilidad económica de una póliza para ofrecerte un producto a la medida, entre comillas, pero más bien un producto de caja. Y cuando tú juntabas esos dos sesgos, pues salía lo que sale, ¿no? Pólizas, por ejemplo, con deducibles impagables, ¿no? Con coberturas que no cubrían a un montón de gente que necesitaba algo, ¿no? Por ejemplo, no Claro. sé, ahorita se me ocurrió un caso que tuve de una chica que se embarazó a los 4 meses de que entró a la empresa y que como el periodo de espera era de un año, pues ya Claro. no pudo cubrirle el seguro. Y así nos podríamos ir, pero otra vez, la era de las experiencias lo que nos ha enseñado es que tú puedes ganar 500,000 pesos al mes o 10,000 pesos al mes o 5,000 pesos al mes y que cuando abres, claro, la limitante está en el plan de datos que tengas en tu celular, pero cuando abres Instagram, la experiencia es completamente customizada para las dos personas, Ujú. pero la experiencia es exactamente la misma. O sea, dentro del paraguas que puede darte una aplicación como esta, tú puedes interactuar de la manera en la que tú quieras. Y eso ha puesto a la gente a pensar, oye, ¿y por qué si tengo el mismo acceso exactamente al mismo producto de alguien que gana 100 veces más que yo, con sus diferencias, reitero, en el plan de datos, ¿por qué no puedo tener una experiencia en el trabajo que claro, no voy no sé, a disponer de los hospitales que dispone aquella persona cuando se enferma, pero que sí me pueda garantizar esa estabilidad, ¿no? O ese mismo estándar que de ahí para arriba uno lo puede crecer como quiera. Y eso supone un montón de desafíos, sobre todo para flexibilizar la propuesta de valor al empleado, flexibilizar los beneficios, ¿no? Yo también siempre pongo el ejemplo, otra vez, perdón, contra los seguros, ¿no? De que muchas de estas pólizas generales se hacen pues porque así son, ¿no? Y cuando le preguntas a un empleado, no hablemos operativo, no hablemos de una diferencia jerárquica, sino de una diferencia hasta generacional. Oye, pues tú ya lo usaste para tus hijos. Oye, yo no tengo hijos ni quiero tener hijos, tengo un gato, ¿no? Tengo un perro, a mí dame un seguro veterinario, ¿no? Es decir, se pensaban como políticas generales, pero en la era de la experiencia, lo que va a predominar es la personalización, la customización en la medida de lo posible y, digamos, abarcar lo suficiente para que todos puedan disponer del mismo estándar de propuesta de valor al empleado, ¿no? Así que yo ni siquiera concibo el tema de retención, más bien desde mi óptica ha sido así. Eh,
un análisis, ¿no? ¿Mm? General, qué es con qué cinturón se lo puedo amarrar a la empresa para que quepan todos. Aunque muchos, pues ahí están, pero no utilizan ese tipo de prestaciones. Y es como el día a día del tema experiencia al colaborador. De hecho, eso es la experiencia al colaborador. Tratar de identificar y satisfacer las expectativas que tiene tu fuerza laboral en tu organización. Oye, Gerardo, ha sido un gusto. Y yo tengo una curiosidad eh, contigo. A ver, llevas 5 años cubriendo esta fuente. Antes no tenías tanta experiencia, entiendo, en el tema de capital humano. Si yo te preguntara cuáles han sido como aquellos grandes momentos que tú dices, wow, esto está increíble, ¿no? Desde hace 5 años hasta ahora, tal vez me podrías platicar de 3 grandes momentos o 3 grandes noticias que dijiste, wow, esto está padre. Pues mira, la más reciente creo que eh, fue, y no quisiera que se malinterpretara mi comentario, pero eh, fuimos de los primeros medios que evidenció el rezago que había en vacaciones, al menos en el contexto cuando se empezó ya cuando tomó fuerza, ¿no? La discusión, dicho sea de paso, dos reformas citaron el trabajo del economista, ¿no? Órale. Eh, sí, sí, sí. Entonces fue como algo muy, muy interesante. Y digo, no quiero que se malinterprete el comentario porque al final el medio ni siquiera ni fue el que reformó, ¿no? Ni fue el que se sentó a platicar con empresarios ni nada. O sea, el medio solo cumplió su función en ese momento de evidenciar cómo estaba México, ¿no? Eh, y creo que eso es algo que yo en lo personal me llevo, o sea, y me llevaré siempre, que al menos mi trabajo aportó en visibilizar algo que estaba ahí, ¿no? Y que hoy pues podemos hablar de que fue un hito, ¿no? En la Qué historia, porque padre. estaba ahí muy interesante. Y creo que es algo de los momentos que más me han marcado. Eh, Otro momento, yo diría, definitivamente, cuando, bueno, varios momentos, los reconocimientos que he obtenido, que han sido de manera individual, pero yo siempre digo que son más bien derivados de un trabajo colectivo, porque, bueno, en la sección no somos una sección muy grande, Felipe, Blanca y un servidor, pero bueno, los tres todos los días hacemos equipo y bueno, contamos con un liderazgo muy sólido, un liderazgo muy humano, un liderazgo muy cercano que nos ha impulsado y eso creo que es también parte de la clave y es de lo que a mí me ha gustado. Y bueno, momentos importantes sin duda también pues cuando platico o me encuentro en eventos con especialistas o cuando platico, por ejemplo, contigo, Toño, ahorita, creo que son algo que para mí es algo muy valioso, ¿no? Porque es una manera de hacer retrospectiva y decir, bueno, hace tiempo, hace 5 años, llegué en blanco completamente y bueno, hoy estamos platicando, hoy sigo aprendiendo también porque aquí se aprende todos los días, ¿no? Y creo que son de las cosas que me han marcado más en la cobertura, en la fuente, y que esas me las llevo independientemente si el día de mañana el destino me lleva a cualquier otro lado, ¿no? Que yo espero seguir mucho tiempo más aquí cubriendo la fuente, hacerme vela perpetua. No, pero sí, Tú sí buscas perpetuarte en yo, el yo, yo sí, trabajo. yo sí busco carrera en la fuente. No, no digo, pero me gusta mucho y creo que hay muchas cosas en las que todavía hay que generar más conversación. Digo, al final de cuentas, nuestro rol como medio no es a lo mejor y ese tanto activismo, ¿no? Pero sí es plasmar, es evidenciar, es documentar, es compartirles a ustedes toda la información que se está generando, que estamos viendo y bueno, que la información les ayude a ustedes, ¿no? En la toma de decisiones, en el análisis, y si esa información pues se traduce en mejoras para todos, pues qué genial, ¿no? O sea, al final creo que eso es algo satisfactorio para nosotros y lo que nos quedamos, ¿no? Eh, pero sí, ha sido todo un camino, ha sido un camino muy bonito. Yo no cambiaría por nada, de verdad, la fuente y todo lo que me ha llevado, o todo lo que me llevó para llegar a la fuente de capital humano.
y pues nada, agradecerte, Toño, de verdad por la invitación y la conversación para platicar de esto que muchas veces no lo comentamos, pero bueno, es parte del día a día, ¿no? Es parte y como que se alinea todo, ¿no? Todo lo que hemos discutido desde esta expectativa que tú tienes de permanecer, el propósito que tienes de permanecer, de trabajar en algo que puede trascender, por ejemplo, hacia una reforma legislativa, y también el tema del trabajo en equipo y la colaboración, que habla también de tu experiencia. Entonces, como que se resume bastante bien en la charla en estos últimos minutos, Gerardo. Al contrario, te agradezco muchísimo a ti el tiempo, la disposición y sobre todo las ganas que pones en esto, que se contagian, ¿no? Finalmente, ¿dónde puede entrar contigo en contacto la gente que nos escucha? Muchas gracias, Toño. Pues miren, todos los días en la sección de Capital Humano del Economista, ahí estamos escribiendo sobre el mundo del trabajo, y en LinkedIn pues estamos muy activos. Gerardo Hernández, así me encuentran. Creo que me reconocen por la foto, no estoy muy photoshopeado, así que va a ser muy fácil encontrarme. Y pues bueno, ahí podemos seguir la conversación y por supuesto encantadísimos de platicar como siempre. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron. Déjenos aquí, por favor, sus comentarios en YouTube y suscríbanse a las plataformas de podcast donde escuchan este podcast. Yo soy Antonio López, la música que escuchan es de los Highballing Daddies y el podcast lo produce Alejandro López y Alberto Bautista. Nos vemos pronto.